con esta señal de Wi-Fi o Wi-Fi, porque vengo a hablar de la necesidad de actualización que tenemos. Tú y yo, las personas, desde luego como seres conscientes en este planeta, estamos en un momento que evolutivamente tiene mucha importancia. Del mismo modo que vemos que todo tiene ciclos en el año, ¿sí? Por ejemplo, cada estación tiene su afán. Llega la primavera, que ahora estamos en el hemisferio norte entrando en primavera, y sale pues la fuerza de la naturaleza, brotan las flores, el color, todo parece que se renueva. Y luego continúa para el verano en hacer un proceso como de maduración de frutos. Luego llega el otoño más allá y pues todo lo que sobra, por decirlo así, del proceso madurativo, de haber recogido frutos, pues tiene que salir, se va volando, las hojas volando. Y luego un tiempo de barbecho, de tranquilidad, hibernación, ¿sí? Para estar ahí en quietud, fraguando lo que tenga que ser, que salir como novedad o innovación en el siguiente ciclo. Bueno, pues el tema de las estaciones nos habla muy claro, porque los seres humanos tenemos mucho que ver con la Tierra, con la naturaleza en general, ¿no? Con las estaciones del año y con un montón como digo, de ciclos, de regeneración, de maduración, de innovación, de soltar, que ahora estamos en ese momento muy importante, de darnos cuenta de lo que no sirve, darnos cuenta de lo que es obsoleto. Y claro, por tanto, todo lo que está ya caduco, que realmente no ayuda a la vida, pues ha de salir por el escenario, hacer mutis. Entonces, en esas estamos. Ahora mismo, cada vez hay más apriete vital, más presión y más tensión en los cuerpos humanos, porque hay preocupación, hay incertidumbre. Y parece que todo es como una mala noticia continua. A esto, realmente, lo que me apetece compartir en este tema, porque había visto hace no mucho a un experto en neurociencia, todo el tema del funcionamiento de nuestros químicos, neurotransmisores, etcétera, ¿no? A nivel del cuerpo, que comentaba que estamos hechos para mutar. Las personas, los seres humanos, estamos hechos para es un tema evolutivo. De hecho, bueno, no hay cromañón, no hay neandertales, sí, hay algunas otras razas o estados evolutivos que ya no están aquí. Y nosotros, las personas de ahora mismo, ya hace tiempo que en nuestro interior, en nuestro software, ya se está gestando un cambio. O sea, de hecho, estamos en eso. Estamos en tránsito. Por eso me puse la cosita esta de la actualización, porque vivimos un tiempo que quien no se entere de que hay que coger la antena, ¿sí? Sacarla bien para captar. Y cuando digo así es una forma de hablar, ¿no? Porque la antena es interna. Y de esto de la actualización, ¿de qué va? Pues va de comprender, por lo menos cuestionar lo que creemos en automático. Se trata de cuestionar el sistema de creencias imperante, el tuyo, el mío, el del otro. Todos vivimos más o menos a priori, ¿no? Porque somos condicionados al poco de nacer por la cultura que nos rodea, por los colegios, la familia, etcétera. Somos condicionados por un sistema de creencias que es sota, caballo y rey, ¿sí? De que esto es así, esto es lo bueno, lo correcto, tienes que hacer esto, tienes que ir a la escuela, tienes que formarte aquí, tienes que bla, 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 hacer una carrera para supuestamente tener una buena vida, etcétera, etcétera.
Nos explican de todo menos de lo que es esencial. O sea, del ser que somos, o sea, de la verdad que hay dentro de cada uno de nosotros. Voy a ser muy clara con esto, porque claro, mucha persona que haya visto el vídeo hasta aquí dice, ¡buf! Ahora puede ser que se me ponga a hablar, yo qué sé, del Espíritu Santo. No, espíritu ciertamente somos. Sin embargo, lo que me apetece compartir es que precisamente todo ese paradigma, que es un paradigma, un modelo, una cosmovisión, en el que hemos sido condicionados, ya no nos sirve. Por tanto, hay que hacer con él un crash, ¿sí? Una pelotita. Y como digo, todo lo que demuestra que no sirve, que es caduco, pues desecharlo. Y abrirnos, como decía antes, al cuestionamiento, a esa actualización, a ese permitir que somos seres que las personas nos hemos vuelto demasiado concretos, simplones, podríamos decir. Es como que nos quedamos muy con lo aparente, muy en automático, y este tiempo pide una apertura más a lo abstracto, más a frecuencias nuevas. Y voy a hablar de frecuencias porque el universo es pura frecuencia. El mundo, sin que nos demos cuenta, es una pura frecuencia. Tú que me escuchas eres frecuencia. Cuando estás muy abajo, porque tienes un día malo, porque tuviste una mala noticia, porque te han despedido, porque te dieron un diagnóstico, porque siempre nos preocupan y nos baja la frecuencia temas de salud, dinero y amor. Bien, como todo es un tema de frecuencias, que eso es importante ya decir, uff, ya me quedo con este dato, cuando efectivamente nos disponemos con esta antenita para esa actualización, ¿qué es la actualización? Es hacer actual algo que no estaba acá. Es como si fuese hacerme innovar, permitir esa renovación, hacer actual, como digo, algo que no estaba en mi sistema. Pero ¿qué pasa? Que tenemos una serie, digamos, de obstáculos. Porque la vida tiene siempre estas circunstancias, ¿no? Que también le dan mucho juego, ¿no? A lo que es vivir, porque tenemos que confrontar muchas veces cosas, impedimentos, y tenemos resistencias y todo esto que viene muy del llamado ego humano, ¿sí? Ego humano es una identidad. Cada uno tenemos nuestro eguito, o el yo, entre comillas, ¿no? Entonces, esa identidad puede ser muy fastidiosa porque a priori, y esto es fundamental, las personas estamos totalmente, sin haber hecho un trabajo, digamos, mínimo de cierto despertar o de cierto desarrollo o autoconocimiento, estamos totalmente identificadas con ese ego o con esa identidad ficticia o falsa personalidad que nos hemos ido creando desde más o menos pequeñitos para sobrevivir en este plano, en este lugar llamado vida, en este mundo, y ponernos pues ciertas defensas, establecer ciertas creencias para hacernos fuertes y bueno, y muchas, o sea, en una palabra sobrevivir, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que todas esas corazas, máscaras varias y todos estos son aditamentos, ¿sí? Son como capas que nos impiden ser. Y además, porque yo lo voy a poner todo un poco en consonancia con lo que llamamos los sistemas de control, que instituciones, allá afuera, el Estado, todos digamos, lo que yo digo, sistemas de control y toda esta serie, digamos, de fuerzas y entidades que hemos creado como personas en sociedad, ¿no? Como a mayor, además lo voy a decir así, a mayor inconsciencia y automatismo y más estar dormidos, necesitamos mayor control, mayor policía, mayor, bueno, armas de defensa, de destrucción masiva. Necesitamos más hospitales, más medicamentos, más farmacias. Más de todo eso, sí, subsidios incluso, y más todo, porque esto va todo como si fuese una especie de bola enorme
de nieve que crece y crece. O sea, mayor inconsciencia, estar más dormida un ser humano, ¿no? Va a necesitar un aparato enorme de, digamos, bienestar, ¿no? O de subvenciones y de aparato público, etcétera. ¿Por qué? Pues porque generalmente cuanto más dormidos estamos y, y más estamos en el no ser, por diferencia de ser, que es la esencia, ser de verdad lo que somos, intrínsecamente, pues esto tiene una serie de efectos secundarios indeseables, la verdad, que es la enfermedad. O sea, vivir en el no ser, estamos enfermos de no ser, estamos carentes, estamos mendicantes, los seres humanos a priori, ¿sí? Por estar con los ojos vendados, por no tener ni idea de qué portamos, de quiénes somos. Entonces, esta actualización de la que hablo tiene muchos matices. Hoy es nada más que una avanzadilla, porque de hecho esto es un servicio público, así lo quiero poner. Es un auténtico, estamos creando una plataforma que es totalmente de servicio público. O sea, para que cada persona, quien tenga oídos para escuchar, ojos para ver y también ganas para indagar, va a tener un montón de recursos o sea, libres, gratuitos, no le va a hacer falta invertir, para tener ciertas... hay mucha información ahora mismo, de todas maneras, en YouTube y en otros lugares, para comprender que somos un ser. En un envoltorio, en una, digamos, en una carcasa, un cuerpo, sí, sí, y todo esto, pero que en este tiempo ya es absolutamente necesario actualizar o sea, nuestro sistema de creencias, abrirlo como si fuese un paraguas. Es como el que después de estar mucho tiempo abajo en el valle, es necesario que gane perspectiva y que suba a lo alto de la montaña. En esas estamos. Entonces, el paradigma este en el que hemos estado condicionados, todos, culturalmente, y nadie, bueno, pues muy poca gente, ¿no? Decía nadie, no, pero poca gente. Solamente algunas personas, pues hemos tenido siempre como una especie de pregunta, y ahora cada vez eso ha aumentado más. Hay más gente que se cuestiona, que dice esto no tiene sentido, etcétera. Claro que no tiene sentido. Desde esa linealidad, desde esa comprensión ramplona, totalmente, digamos, con un espectro, ¿no?, de conciencia muy corto, pues parece que no tiene sentido. Entonces, ese apriete vital que vivimos ahora mismo tiene como finalidad la mutación de lo que somos, del ser humano que está in transitus para ser alguien, una entidad más consciente, alguien que se da cuenta de que todo está vinculado, que la vida es una unidad, que tenemos relación con todo, con el vecino, hasta con el que te cae mal, que estamos conectados con las focas del Ártico, con las jirafas de la sabana africana, con el delincuente que está robando un banco, y incluso con gente muy indeseable. Todo está, digamos, en una conexión, todo está vinculado. Entonces, esto cuesta un poquillo de entrada porque, de hecho, la actualización implica un caminar, implica bajarte cada vez más información al software que nos constituye y empezar a entender cada vez más de qué va esto. Y como decía antes, el neurocientífico que yo escuchaba el otro día decía que estamos hechos para mutar. Por tanto, si nos quedamos apoltronados con esa identidad que es falsa, ¿no?, ese ego, ese personaje que nos hemos creado, que nos hemos creído, y nos quedamos ahí como sin querer mover ficha, ¿qué pasa? Pues que nuestra biología va a pagar el pato. De hecho, esta persona, el científico, ponía en relación que si nos resistimos a lo que evolutivamente estamos llamados a desarrollar, ese potencial humano, que es pura, digamos, elevación de conciencia, pues resulta que el que va a salir perjudicado va a ser todo nuestro sistema nervioso y los procesos cognitivos. De hecho, hay un montón de problemas cognitivos en el ser humano actual y cantidad de demencias antes de tiempo,
cada vez gente más joven, problemas como, bueno, pues neurodegenerativos, Alzheimer a borbotones, etcétera. ¿Por qué? Vuelvo a decir, por tanto, vivir en el no ser. Por tanto, estar dando tumbos en lugar de abrir, ¿no?, esa antena y empezar a decir, wow, si es que yo he estado dormida. Bueno, yo en mi vida he tenido varios despertares personalmente. No me voy a poner ahora a hablar de esto, pero he tenido varios despertares y no cómodos, han sido dolorosos. Aunque también he de decir que desde niña tenía muchas preguntas y que nunca dejé de tenerlas, aunque es verdad que me despisté. Vale, entonces vuelvo al tema del paradigma, ¿sí? El paradigma al que vamos a saltar, en el que estamos ya saltando, me gusta mucho jugar con las palabras, no es un paradigma. Bueno, es un modelo que yo juego con y le pongo este título, paradogma. O sea, es un nuevo modelo en donde los dogmas ya se caen, en donde no nos va a servir ya estar en referencia externa, o sea, esto es así porque lo dice aquel que es un, no sé, el político de turno, el economista de turno, que puede ser seguidor de Keynes o puede ser de los monetaristas. Bueno, quiero decir que los gerifaltes de las instituciones no nos van a salvar. Esto respira, a ver, no nos van a salvar, entre comillas lo de salvar, porque no es el modo en el que esto está, digamos, este juego en el que estamos metidos, la vida, es como una especie de videojuego, que si no entiendes las reglas, estás dando, como digo, cabezazos de un lado para otro. No nos sirve ya validar la referencia externa que nos dan o bien los políticos o bien el paradigma de, pues eso, de la economía basada en la escasez o de la religión, que es algo totalmente ya que se muestra obsoleto. O bien ese paradigma de que solo existe lo que dice la ciencia oficial, porque es que la ciencia, así, esa etiqueta, es algo totalmente vivo, que está mutando y que también va de paradigma en paradigma. O sea, lo que ahora mismo sabemos o le damos el visto bueno en ciencia, hace 100, poco más de 100 años, antes de que surgiera la cuántica, era de locos. Había un paradigma determinista basado en Newton, ¿vale? Como esto es totalmente una entidad viva, ¿sí? Cualquier sistema de creencias, es fundamental que nos abramos a, vuelvo a decirlo, actualizarnos, ¿sí? Experimentar y cada vez conectar más con lo interno, con lo que realmente estoy incómoda, esto en realidad no me gusta. Puede ser un trabajo que ya no aguanto más y que tengo que plantearme pues una innovación en mi vida o una relación que ya no da más de sí, etcétera, etcétera. Es decir, se abre un camino, se abre paso a que cada persona experimente desde el ser y no desde esa impostura y desde esa hipnosis mental, porque la mente es como una película que te tiene así absorta o absorto y que va todos los días. Y si no tienes un trabajo y un entrenamiento, que es de lo que estamos hablando, forma parte de la actualización, te llevan automático y no te enteras. O sea, naces, creces, te reproduces, tal, te enfermas, la palmas y no te ha salido ni un poquito de un guión predeterminado por una enorme película, ¿sí? Como si dijéramos automática o mecánica, guiada por un gran inconsciente personal, familiar, porque hay inconsciente familiar que también nos tiene ahí, nos condiciona, y colectivo, un enorme campo que es el inconsciente colectivo. Por tanto, y aquí me voy a traer la frase esta de Jung, ¿sí? De mi querido Carl Gustav Jung. Mientras el inconsciente no lo hagamos consciente, eso va a dirigir nuestra vida y lo llamaremos destino. Bien, pues como humanidad, como todo el colectivo, ¿no? Se trata cada vez que más personas, cada uno puede hacerlo por sí mismo, diga disponible. O sea, me estoy dando cuenta, me estoy enterando. Yo tengo algo que hacer aquí
Y ya no es ni ir de un partido a otro, que no vale para nada. Esto lo voy a decir en algunos otros vídeos. Es una tontería. De hecho, lo digo alto y claro, ir a votar y a meter una papeleta cada 4 años, porque es lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Te vendrán a decir que no eres buen ciudadano por no meter la papeleta. Es una chorrada. Es un sistema que es corrupto. No hay separación de poderes. Pero bueno, eso lo dejo para otro día que venga a hablar de ese tema. Otro día también vendré a hablar de todo el sistema monetario y sistema financiero, bancario, que tenemos aquí instalado y que es un auténtico fiasco. Y que también por puro condicionamiento y porque parece que no hemos visto nunca otra cosa, pues le damos la convicción, es decir, nos creemos todo eso. Y la fuerza de ese sistema, que es corrupto y que es falso y que está basado en deuda, se basa en digamos, en tu convicción, en que tú le das la creencia a todo ese sistema, como digo, monetario, en donde los propios estados cogen y hacen papel moneda como churros, sin ningún patrón oro ni nada, ningún valor o servicio, ¿no? Productos, servicios que respalden ese valor. Eso es un fiasco. Pero bueno, eso ya digo que lo voy a desarrollar en algún otro programa porque tengo mucho para compartir, que lo voy a hacer con muchas ganas y, como digo, en servicio en siguientes entregas. Operación, actualización. Esa va a ser el dominio. Tendremos ahí un canal con mucha, no voy a decir solo información, que la información es importante, pero sobre todo es valor, ¿sí? Valor para que el humano se active, realmente para que se rehabilite, para que nos rehabilitemos y podamos funcionar desde lo que de verdad somos, desde la luz, desde el brillo que traemos como potencial y no ser ya, como decía antes, mendicantes. Por eso, si esto te gusta, si esto te emociona, pues me encantará que, bueno, pues que comentes y que me ayudes a compartir. En el canal traeremos también algunas personas que tienen mucho que decir en este sentido y todo ello se basa, como digo, en comprender que necesitamos renovar los conocimientos en los que basamos nuestra vida, ¿sí? Las creencias de nuestros abuelos o nuestros padres no nos sirven para dar respuesta a lo que la vida ahora mismo nos pide. Nos está apretando, nos está dando caña porque nos pide mutación. Me da lo mismo decir eso que innovación, que creatividad, que un salto en cuanto a nuestra consciencia, porque del sapiens y del cerebro puramente lógico, racional, con el que nos hemos movido en los últimos siglos, pues ahora se trata más de, como decía antes, de ser personas que comprenden, que saben y actúan en consecuencia de que todo lo vivo está relacionado. Bueno, pues creo que lo voy a dejar aquí. Mucho por compartir y, bueno, pues darte las gracias por, si has llegado a este momento, por escuchar y te pido, pues eso, colaboración para sumar, divulgar, ¿sí? Potenciar el cambio, darle caña a lo viejo, ¿sí? Y hacer espacio a lo nuevo. Tú, en ti está lo nuevo. ¡Mua!